Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Y hoy, antes de nada, debo disculparme por dos motivos principalmente. El primero de ellos es que no me puedo creer que todavía a estas alturas, después de la cantidad de capítulos, de episodios que hemos ido, o que he ido en este caso, ¿no?, grabando en relación a diferentes temáticas relacionados con la educación financiera, las finanzas personales, inversiones, criptomonedas, etcétera, etcétera, todavía no hubiera pasado por un capítulo en el que comentara sobre diferentes formas de generar ingresos con criptomonedas, y eso que ya hemos hablado en episodios previos, como por ejemplo en la entrevista que tuvimos con Liars Investor muy recientemente, o incluso en los primeros episodios en los que ya hablábamos en Vocabulario en Finanzas sobre diferentes términos asociados a estas nuevas tecnologías, como es Bitcoin, como es Ethereum, como es la tecnología blockchain en general. Y creo que ya tocaba porque creo que son capítulos muy interesantes que, sobre todo para alguien que está empezando, pues le puede resultar pues por lo menos llamativo la opción de poder generar ingresos adicionales o tener nuevas fuentes de ingresos gracias a estos activos digitales. Y lo segundo es, por si alguno lo ha podido notar, que mi voz está un poquito más ronca, está como un poquito más, yo no sé si diría grave o apagada. Es más que nada porque, bueno, estoy ya grabando uno de los últimos episodios que vamos a tener dentro del podcast, y casualidades de la vida, que suelo tener la mala manía, la mala costumbre de acatarrarme siempre que viene la primavera. No sé si a vosotros también os pasa, que suele ser más frecuente coger catarros en primavera que en otoño o en invierno. Es decir, en épocas de frío parece ser que suelo estar más preparado para aguantar esas temperaturas que no cuando empieza a haber esta inestabilidad de cara a la primavera. Y siempre me influye un poquito, pero bueno, tengo ganas hoy de charlar, de comentar un poquito con vosotros acerca del capítulo que nos toca, de cómo generar esos ingresos con criptomonedas. Y de hecho, en concreto, hoy voy a hablaros de 5 puntos diferentes, y algunos de ellos ya os sonarán, porque hay activos similares, como por ejemplo el Forex, que también hemos hablado en algún otro episodio, los mercados financieros, o incluso algún activo similar, o por ejemplo cuando hemos hablado de activos como son las ICOs o como son las altcoins, que son esas monedas alternativas dentro del ecosistema digital, que nos han podido ayudar a generar ingresos. Pero hoy en concreto quiero matizar 5 formas diferentes, y ya aviso que os dejaré al final alguna de regalo, alguna pequeña sorpresa para quien también la quiera aprovechar, y para premiar a todos aquellos que siempre os quedáis hasta el final. Y como os decía, algunas ya os sonarán, así que sin andarme con muchos más rodeos, vamos a empezar con la fórmula número 1 para generar ingresos adicionales con criptomonedas. Y como no podía ser de otra forma, voy a hablaros del holding, que imagino que alguno ya habrá escuchado esta expresión de hay que holdear hasta el final, si no holdeas no ganas, o frases similares. Y el hecho es que, para quien no lo sepa, quien esté aterrizando en todo este universo nuevo, ¿no?, en esta nueva economía, holdear simplemente es comprar y mantener un activo en el largo plazo. ¿Qué sucede? Que por la forma en que un poco están construidos algunas de las criptomonedas, como por ejemplo pueda ser Bitcoin, hay que tener en cuenta que muchas de ellas tienen un max supply. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un número ya definido de monedas máximas que se van a emitir. ¿Y esto qué provoca? Que con el paso del tiempo, si la gente empieza a consumir ese tipo de activos digitales, pues evidentemente todo se convertirá en la ley de la oferta y la demanda, y si llega un punto en el que hay demanda porque la gente quiere comprar
Y no hay oferta porque la gente pues, no se quiera deshacer de sus activos digitales, porque los tenga como un valor refugio o porque los tenga como un ingreso alternativo a su sueldo o a su ingreso de la forma que sea, o a su negocio, ¿no? Pues a lo mejor se puede generar ese aumento de valor. De hecho, se estima que más del 90% de la gente que compra o ha comprado algún activo digital o alguna criptomoneda ha sido con la intención de holdear. Y esto, evidentemente, como os decía, es una estrategia un poquito más segura, un poquito más pensada a largo plazo, pero es muy interesante tenerla en cuenta para poder generar plusvalías o aumentos de nuestro patrimonio gracias a la conservación de estos activos digitales, y no podía faltar, tenía que ser la fórmula número 1. De hecho, yo creo que siempre es interesante tener una pequeña parte de nuestros activos digitales guardados en monedas que vayamos a conservar a largo plazo, si realmente confiamos en la tecnología y en, digamos, lo que sustenta esta nueva economía. Y voy a pasar, de hecho, a la fórmula número 2 para generar ingresos con nuestras criptomonedas, y en este caso va a ser el trading. ¿Qué sucede? El trading ya es una actividad de la que hemos hablado en episodios previos, pero igual, para quien llegue a este capítulo por primera vez, el trading al final es simplemente la compra y venta de diferentes activos financieros. Puede ser o con carácter inversor, ¿vale? Si alguien hace operaciones un poquito más a largo plazo, o con carácter especulador, es decir, hacer operaciones en un espacio de tiempo más reducido para intentar ganar un poquito más, evidentemente siempre asumiendo un poquito más de riesgo, lógicamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya el trading, evidentemente, aparte de contar con que tiene un poquito más de riesgo, en concreto, dentro del mundo de las criptomonedas, ha habido también, digamos, una alta afluencia de nuevos traders en este tipo de activos, porque suelen tener la tendencia a generar bastante volatilidad. Al final, como os decía, el precio de muchos activos digitales tienen un max supply, tienen una limitación de monedas que se van a emitir al mercado en un determinado periodo de tiempo, y al final eso provoca que la ley de la oferta y la demanda sea mucho mayor, y encima, como no hay a lo mejor un mercado, un gobierno detrás que lo respalde, son los propios usuarios quienes les dan ese valor a las criptomonedas, y por ende quien conozca un poquito de análisis técnico o análisis fundamental, conceptos que también hemos trabajado en capítulos previos, pues puede seguramente aprovechar las diferencias de precio de un activo digital y, por ejemplo, comprar en $100 un día y vender en 120 al siguiente, para aprovechar si hay una caída y en vez de $100 baja hasta $90 para volver a recomprar, y digamos también poquito a poco ir aumentando su capital, ir aumentando su patrimonio. Esta sería la fórmula número 2, y como os digo, dentro del mercado de las criptomonedas genera especial interés, sobre todo porque la volatilidad se dispara. Incluso si nos metemos ya en activos un poquito más especulativos, como puedan ser criptomonedas más chiquititas o altcoin o incluso ICOs, hay gente que se especializa en este tipo de activos y, evidentemente, como os decía, con mucho conocimiento y asumiendo mucho riesgo, hay gente que sí que consigue unas altas rentabilidades. Dicho esto, voy a pasar a la fórmula número 3 para generar ingresos con las criptomonedas, y esta a mí me parece especialmente interesante. La fórmula número 3 se basa en el staking. Evidentemente, ¿qué es el staking, no? Sería la pregunta número 1 a realizar en este caso. Pues bien, el staking es la custodia remunerada de ciertas criptomonedas. Es decir, no todas las criptomonedas permiten hacer staking, pero sí hay algunas que destacan por permitir esta variante. Por ejemplo, dentro de los usos que puedan tener algunas criptomonedas, alguna de ellas, por ejemplo, son los préstamos entre particulares, igual que sucede con los bancos, por poner un ejemplo que creo que se puede entender bastante bien. ¿Qué sucede? Que para tener un activo subyacente, es decir, una seguridad de que ciertas operaciones tengan ese respaldo económico, por decirlo de alguna forma, hay gente que deja a disposición sus criptomonedas, deja esa custodia remunerada para que, digamos, actúen como... quiero decir la palabra exacta, pero no me sale, pero bueno, que en definitiva viene a decir eso, que va a servir como activo subyacente
para que esa operación se pueda realizar. Si a alguien le interesa, hay algunas monedas como por ejemplo Tezos, o me parece que también está Pancake y algunos otros tipos de criptomonedas. Me parece que Cardano también empezaba a permitir staking, e incluso Ethereum permite hacer staking, si no es en Ethereum, al menos en Ethereum 2. Y suele este tipo de inversiones, digamos, de posibilidades de generar ingresos con nuestras criptomonedas, suelen oscilar entre el 5 y el 10% anual. Hay algunas, evidentemente, que por lo que sea, pues permiten una rentabilidad un poquito mayor. Aquí siempre digo que andaros con ojo y poner la lupa para ver un poco cuáles son las condiciones mediante las cuales os ofrecen esa rentabilidad mayor, si es porque hay un aumento del riesgo, si es simplemente porque van a hacer algún tipo de operación con vuestras criptomonedas, pero que sepáis que si a alguien le interesa, el staking o custodia remunerada sería un poco como invertir en renta fija, es decir, o si a alguien le suena un poquito más, como los depósitos a plazo fijo que había hace unos años, en los cuales tú depositabas tu dinero y el banco se comprometía contigo a devolverte esa cantidad pasada un tiempo, generalmente era 1 año, 2 años o 3 años, más una serie de intereses, a lo mejor de un 2%, un 3% o un 5%, y como os digo, dentro de las criptomonedas, esa operativa similar se hace a través del staking. Voy a pasar a la fórmula número 4 para poder generar ingresos alternativos con vuestras criptomonedas, y en esta ocasión voy a hablaros del lending o del préstamo entre particulares. ¿Por qué esta opción es interesante? Porque, como os decía también, al igual que es un negocio que han utilizado los bancos durante mucho tiempo, al final, si alguien por alguna casualidad no lo sabe, realmente nosotros vivimos nuestro sistema monetario y bancario actual. Para quien esté, yo diría que en cualquier parte del mundo, pero me voy a centrar sobre todo en Europa, es un sistema fiduciario en el cual el dinero que trabajamos generalmente es deuda, ¿vale? Simplemente el valor que tienen los euros o los dólares o los pesos que manejamos todos los días es la confianza que hemos depositado cada uno de los usuarios en el respaldo que nos concede el país que emite esa moneda. Si a alguien le llama la atención, en el capítulo número 8 hablaba acerca de la historia un poco de la economía actual que tenemos, y ayuda mucho mejor a entender esta parte. Pero bueno, por no entretenerme y por no desviarme un poco del tema, que sepáis también que dentro del sistema blockchain y de las criptomonedas se han dado a conocer lo que se conocen como los sistemas DeFi y las finanzas descentralizadas. Es decir, que tú puedas ser tu propio ministro de Hacienda o tu propio ministro de Economía, por decirlo de alguna forma, y mediante los smart contracts, que es una posibilidad que ofrece la tecnología blockchain, tú puedas vincularte a una tercera persona, le puedas hacer un préstamo de tus propias criptomonedas con el respaldo de que te las vaya a devolver con una serie de intereses, ¿vale? Encima, la gran ventaja que tienen los smart contracts es que son contratos vinculantes directos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que queda firmado por ambas partes, es pues como tener un acuerdo legal en el que esa persona también va a tener que tener un respaldo a la hora de, si no te puedo devolver tu dinero, te voy a tener que devolver un equivalente a la cantidad que te haya prestado, para evitar temas de impagos, etcétera, etcétera, y darle seguridad a toda esta serie de préstamos entre particulares. Entonces esto conformaría la opción número 4 para poder generar ingresos con vuestras criptomonedas. Y hago breve repaso de lo que llevamos hasta ahora. La opción número 1 sería el holding, es decir, la custodia a largo plazo de tus criptomonedas, entendiendo que va a haber una revalorización simplemente por el sistema por el que han sido creadas muchas de estas criptomonedas. Opción número 2 para generar ingresos con tus criptomonedas es el trading, al igual que sucedía con otros activos como las acciones o el forex, entendiendo siempre que son activos mucho más volátiles. Hay que tener algo más de conocimiento y sobre todo saber manejar mucho mejor esa volatilidad que influye en el mercado de las criptomonedas. Tercera opción para generar ingresos, el staking, esa custodia remunerada mediante la cual vamos a dejar nuestro capital a disposición de que pueda actuar como activo subyacente entre operaciones de terceros y que a nosotros nos paguen una serie de intereses por ello. Y opción número 4, los préstamos entre particulares, es decir, que seamos nosotros mismos quienes, mediante la opción
de poder ejecutar un smart contract, podamos generar una serie de intereses prestando nuestro dinero a terceras personas. Y con esto me voy a meter con la quinta y última opción de poder generar ingresos con nuestras criptomonedas, y es la formación remunerada. Esta opción, sinceramente, me parece especialmente muy interesante si alguien que esté escuchando el capítulo es una persona joven o es una persona que realmente desconoce el mundo de las criptomonedas, aunque ya os digo que desde el 2020 se ha dado a conocer bastante, bien sea pues por consecuencias, ¿no?, del COVID-19 o por la motivación que sea, pero es cierto que cada vez se conocen más este tipo de cosas. Y aunque está un poquito en declive, pero bueno, ciertas plataformas como por ejemplo Coinbase siguen ofreciendo esa formación remunerada, mediante la cual si tú te registras, tienes una cuenta, evidentemente pues pasas todos los procesos, completas ese KYC y digamos que tienes todo en regla, vas a poder tener acceso a una serie de cursos en los que te van a explicar cómo funcionan algunos de los sistemas blockchain, y además, si completas una serie de actividades que van a corroborar que efectivamente pues has estado viendo el curso y has estado atento, te van a pagar en las diferentes criptomonedas. Y ahora me diréis, ¿me van a pagar por estudiar? Pues sí. ¿Y esto por qué sucede? Pues muy sencillo. Primero, como os decía, porque es una forma de dar a conocer muchos de los proyectos que están iniciando. Por ejemplo, ¿no?, si una criptomoneda quiere tener como oferta de valor, digamos, como propuesta de valor, el precio del petróleo, pues te van a explicar un poco cómo está ideado su sistema para que tú lo conozcas y evidentemente pues el día de mañana puedas ser usuario de esa criptomoneda. Y como incentivo muchas veces pues te regalan la cantidad, no nos vamos a engañar, no estamos hablando de millonadas ni muchísimo menos. De hecho, cuando yo empecé había cursos que sí que pagaban entre 10 y 15 dólares, a lo mejor por 20 minutos de vídeo, actividad, etcétera, etcétera, y a día de hoy se están pagando entre 3 y 5 dólares. Aún así, como os digo, si alguien tiene cuenta en Coinbase o en Binance o incluso seguramente hay alguna plataforma más, yo es cierto que las desconozco, pero bueno, si queréis dejar alguna en los comentarios para quien le quiera echar un ojo, es simplemente emplear un pequeño ratito de vuestro día y decir, pues bueno, voy a generar a lo mejor 5 dólares adicionales y al cabo de la semana pues puedo tener 20 dólares que me sirven para salir a cenar, por ejemplo, ¿no? Sabéis que me gusta ser siempre también transparente con todos vosotros y por eso quería deciros, lógicamente, ¿no?, que no es una forma en la que te vayas a poder retirar, pero sí que es muy interesante, pues por ejemplo, si una persona es adolescente o no tiene una serie de ingresos, poder decir, pues yo recuerdo, por ejemplo, creo que esto fue en enero del 2020, cuando yo empecé a hacer toda esta serie de cursos remunerados, que generé aproximadamente en torno a unos 80 dólares. Entonces, si alguien se mueve un poquito por aquí, pues hombre, bienvenidos sean esos 80 dólares. Y hasta aquí esas 5 formas de generar ingresos con vuestras criptomonedas. Y ahora voy a premiar a todos aquellos que hayáis llegado hasta este punto, porque sabéis que siempre me gusta tener en consideración a todos aquellos que apoyáis el podcast. Y voy a dejaros un par de formas adicionales de poder generar ingresos con vuestras criptomonedas. Como os digo, a quien le interese siempre se puede formar y seguir aprendiendo. Y por supuesto, quien sepa alternativas nuevas lo puede dejar en comentarios. Y una de las formas que yo es cierto que no he empleado mucho, pero me llaman bastante la atención, son las tarjetas cashback, que no tienen nada que ver con las tarjetas revolving. Por si alguien pregunta, pues son activos totalmente diferentes. ¿Y en qué consisten las tarjetas cashback? Perfecto. Muchas veces, igual que Coinbase, por ejemplo, ¿no?, por poner solamente una de los exchange más conocidos, premia a sus usuarios por aprender sobre criptomonedas, para poder dar a conocer toda esta serie de ecosistemas descentralizados. Muchas de estas plataformas, Coinbase, Binance, KuCoin, por ejemplo Kraken, etcétera, etcétera, generan o te permiten la posibilidad de adquirir algunas tarjetas, como si fueran nuestras tarjetas de crédito y de débito, que puedes cargar con tus criptomonedas, de tal forma que cada vez que ejecutes una compra con esa tarjeta, porque hayas dejado un depósito en Ethereum o porque hayas dejado un depósito en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, te van a devolver
un X% de lo que tú hayas comprado. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero comprarme un libro de $10, ¿vale? Supongamos, pues yo voy a pagar con mi tarjeta de Coinbase ese libro, y Coinbase, por utilizar su tarjeta y por utilizar ese sistema nuevo, me va a recompensar a lo mejor con un 3% de esos 10 euros. Es decir, yo voy a pagar mis 10 euros y Coinbase me va a devolver 30 céntimos. Como os decía, no es una forma de hacerse millonario, pero bueno, al final todos los céntimos o todos los centavos sumados poquito a poco van sumando, y creo que es una opción más que interesante. Y luego, por otro lado, hay también diferentes nuevas tecnologías de las que pues tal vez hable un poquito más adelante. Es cierto que a mí no me termina mucho de convencer, y en la entrevista que tuve con la iOS Investor comenté un poco por qué, cuáles eran los motivos, pero estoy totalmente convencido de que tecnologías como los NFTs, esos toques no fungibles, o como el metaverso, van a traer muchas oportunidades más de generar ingresos adicionales, bien sean activos o pasivos, y quién sabe, ¿no? El día de mañana si puede ser una opción interesante. Para finalizar el episodio de hoy, os dejo 2 recomendaciones de libros. Como ya sabéis, encima que soy creador de contenido de la página de librosdefinanzas.net, no podía faltar esa pequeña recomendación. Y para quien le interese todos estos temas, tenéis el libro del patrón Bitcoin, resumido y analizado en la página de librosdefinanzas.net, y el libro de criptomonedas para dummies, igual en la página de librosdefinanzas.net, lo tenéis resumido y analizados. Y por mi parte ha sido un placer compartiros con todos vosotros hoy, aunque como me habéis notado pues tengo la voz un poquillo tocada, pero espero que os haya resultado realmente útil, que podáis investigar en cualquiera de estas alternativas de poder generar ingresos adicionales con vuestras criptomonedas, y ya me dejaréis en comentarios si sabéis de alguna nueva que pueda ser interesante. Nos vemos en los próximos episodios del podcast Finanzas en Ibiza. Un abrazo fuerte. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.